El 12 de abril del año 1861 estalló en los Estados Unidos de Norteamérica una guerra civil debido a que un grupo de estados, los estados del sur, querían independizarse de la Unión, querían dejar de ser parte de los Estados Unidos. Esta guerra concluyó 4 años más tarde, el 9 de abril del año 1865, cuando los estados del sur se rindieron. Y aunque fueron varias las causas que finalmente provocaron la derrota de los estados sureños, leí recientemente que una de las armas más poderosas que usaron los estados del norte fue diseminar entre ellos dinero falso. Dinero falso. Crearon tal confusión, tal desconfianza en su propia moneda, que eso aceleró su derrota. Hoy día se habla mucho de armas de destrucción masiva, y tal vez uno no piensa en el dinero falso como un arma de destrucción masiva, pero hermanos, imagínense lo que sucedería en un país si de repente nadie estuviera seguro del dinero circulante. Yo supongo que ninguno de ustedes aquí hace una investigación minuciosa de cada papeleta que manejan en una transacción económica para ver si se trata de dinero verdadero. Si la mayoría de la población se volviera suspicaz en lo tocante al dinero que usamos diariamente, la economía se convertiría en un caos. Pues esa es exactamente la misma táctica que usa el enemigo de las almas para desprestigiar el Evangelio. Es tanto el Evangelio falso que circula a través de los medios de comunicación que mucha gente reacciona con confusión y escepticismo cuando se les predica la palabra. Y no tenemos que ir muy lejos. Recientemente tuvimos el caso triste de Harold Camping y su anuncio del fin del mundo. Según Camping, el Señor volvería a la tierra a buscar a los suyos el pasado sábado 21 de mayo como preámbulo del fin del mundo que según él ha de ocurrir el 21 de octubre de este mismo año. Por supuesto, el sábado 21 llegó, no pasó absolutamente nada de lo que Camping profetizó. El problema es que su fracaso no solo lo pone a él en evidencia, sino que provoca que muchos se burlen de la fe cristiana como si la conducta errática de Camping evidenciara una debilidad del cristianismo. Y lamentablemente su caso no es el único. Estamos literalmente inundados de predicadores que prometen todo tipo de cosas supuestamente relacionadas con el Evangelio. Desde una vida exitosa, definida obviamente en términos de prosperidad terrenal, una buena casa, un buen sueldo, buen carro, hasta la panacea que cura todo tipo de problema emocional. Pero si bien es cierto que el Evangelio puede contribuir a una vida emocionalmente estable, en realidad el Evangelio es mucho más que una especie de terapia psicológica, como espero demostrar en esta mañana a la luz de 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15, quiero usar este pasaje para responder una pregunta muy simple. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Dice Pablo, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
Este es uno de los pasajes claves del Nuevo Testamento en lo tocante al Evangelio. Si queremos saber con certeza lo que es el Evangelio, inevitablemente tenemos que considerar esta porción de la carta de Pablo a los Corintios. Porque este es uno de los mejores resúmenes del Evangelio que nosotros podemos encontrar en toda la Biblia. Ahora bien, cuando nosotros escuchamos la palabra Evangelio, de inmediato solemos pensar en las 4 biografías que aparecen en el Nuevo Testamento sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Sin embargo, esta era una palabra de uso común en el mundo greco-romano. No fueron los cristianos los que se inventaron la palabra evangelio. De hecho, esta palabra se usaba en la época del apóstol Pablo y del Señor Jesucristo en contextos que no necesariamente tenían que ver con un mensaje de tipo religioso. Evangelio significa literalmente buena noticia. Buena noticia. Se trata de una palabra griega combinada con el sufijo eu, que significa bueno o gozoso. Por eso, cuando una persona quiere morir tranquila y provocar su propia muerte en una forma tranquila, eso se le llama eutanasia. Una buena muerte, según los que proponen ese tipo de cosas, eu es bueno o gozoso, y la palabra angelo, que significa anuncio o noticia. Pero no es el anuncio de un hecho común y corriente, sino de ese tipo de eventos que producen cambio significativo en la vida de las personas. Hoy es el Día de las Madres, y yo estoy seguro que todas las madres que están aquí, y los padres también, recordarán ese día en que fueron a un laboratorio y leyeron en el papel del examen positivo. Positivo. A partir de ese momento, nuestras vidas nunca jamás volverían a ser las mismas. Pues la palabra que se usaba en tiempos bíblicos para señalar el anuncio de ese tipo de eventos que suelen producir cambios significativos en la vida de las personas era precisamente la palabra evangelio. Por ejemplo, cuando Grecia derrotó al imperio persa en la famosa batalla de Maratón en el año 490 antes de Cristo, el general Milcíades decidió enviar al soldado más veloz de su regimiento, el corredor Filípides, para comunicar esa buena noticia, ese evangelio a los atenienses. Y cuenta la leyenda, que seguramente muchos de ustedes han oído, que Filípides recorrió 42 kilómetros, los 42 kilómetros que había entre los campos de Maratón y la ciudad de Atenas, corriendo tan velozmente que cuando llegó a la ciudad solo pudo decir: hemos vencido, y allí mismo cayó muerto. Es precisamente en honor de esa proeza que se realiza el llamado maratón, que no es otra cosa que un recorrido de 42.195 kilómetros, la distancia que supuestamente recorrió Filípides en aquel día. Esos 195 metros de más se añadieron en Londres en el año 1908 para que el final del maratón coincidiera con el palco donde estaba sentada la reina. Y desde esa época hasta hoy, en el maratón se recorren 42.195 kilómetros. Ahora, hermanos, imagínense el impacto de esa buena noticia entre los atenienses. Lo que Filípides les estaba comunicando era que los persas habían dejado de ser una amenaza, que ahora podían disfrutar de paz y seguridad, no por lo que esos habitantes que estaban recibiendo la noticia habían hecho, porque ellos no habían hecho nada. Ellos estaban recibiendo la noticia de lo que esos soldados que estaban en el campo de batalla habían logrado a favor de ellos. De manera que el evangelio es el anuncio de algo
extraordinario, algo trascendente que ha sucedido a favor de una persona o de un grupo de personas y que cambiará sus vidas de forma significativa. Y eso nos muestra de entrada la enorme diferencia que existe entre el cristianismo y cualquier otra filosofía o religión. Las demás religiones intentan proveer al hombre buenos consejos. Consejos que les ayuden a vivir una vida buena aquí en la tierra y a conectarse con Dios de alguna manera y recibir de esa manera su bendición. Esta es la forma como tú debes vivir si quieres ganar, alcanzar el favor de Dios. Pero el cristianismo no tiene nada que ver con esto. El cristianismo es el anuncio, es la proclamación de la gran victoria de la obra que ya Dios hizo a favor de pecadores en la cruz del Calvario. No es un consejo, es un anuncio. Ya Dios hizo algo en un punto de la historia, algo que debes recibir por fe para alcanzar su favor. Noten una vez más los versículos 3 y 4. Dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Noten cómo Pablo define aquí, resume aquí lo que es el Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hay varias cosas aquí a las que yo quiero llamar vuestra atención en esta mañana. Lo primero es que los hechos que el Evangelio anuncia giran en torno a una persona. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo fue sepultado. Cristo resucitó al tercer día. Si se pudiera probar que alguno de estos hechos históricos mencionados aquí como resumen del Evangelio en realidad no ocurrió, el Evangelio perdería por completo su razón de ser. Y yo sé que eso no es lo que normalmente escuchamos en el día de hoy. Muchas personas parecen pensar que lo importante de una religión es la forma como te ayuda a ser una mejor persona. Si el cristianismo ha hecho de ti un mejor ser humano, menos egoísta, más entregado a los demás, entonces no importa si Cristo fue un personaje histórico real o si simplemente se trata de una leyenda. Lo importante es el efecto positivo que esa creencia ha producido en ti. No. Si Cristo fue una leyenda o cualquiera de esos eventos a que se asocian con él en el Evangelio es un hecho ficticio, entonces el cristianismo no tiene ningún valor. ¿Qué hubiese sucedido si Filípides, el corredor de maratón, hubiese llegado a los atenienses con este mensaje? He venido a traerles un mensaje de paz y seguridad. No importa si nuestro ejército venció o fue derrotado en la batalla de Maratón. Lo importante es que cada uno de ustedes disponga su ser interior para pensar positivo y ser una mejor persona. Eso no hubiese tenido ningún sentido. El destino de los atenienses estaba íntimamente relacionado con el resultado de la batalla de Maratón. Si los persas hubieran resultado vencedores, la historia de Atenas habría cambiado por completo. Celebramos como país la caída de la dictadura del generalísimo Rafael Leonidas Trujillo Molina. Yo tenía apenas 1 año de edad cuando eso pasó, así que no recuerdo nada de eso. Pero yo sí recuerdo a mis padres hablando del impacto que esa noticia había causado en ellos. Era una noticia, un anuncio, algo pasó, algo histórico, algo que cambió a partir de ese momento la historia de la República Dominicana.
Y el Evangelio es un anuncio. Es el anuncio de un hecho histórico. Si nosotros pudiéramos probar que esos hechos históricos son falsos, el Evangelio se destruiría por completo. La buena noticia que el Evangelio proclama depende enteramente de esos hechos históricos relacionados con la persona y la obra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. De hecho, Pablo escribió primero a los Corintios capítulo 15, precisamente porque algunos en Corinto estaban escuchando a falsos maestros que negaban la resurrección. ¿Y qué les dice Pablo? Noten el versículo 13 del capítulo 15. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. El Evangelio no tiene sentido sin la resurrección. Por otra parte, Pablo nos dice aquí que esos hechos históricos que el Evangelio anuncia acerca de Cristo giran en torno al problema del pecado. Otra palabra que está siendo sacada de nuestros diccionarios en el día de hoy. Pecado. ¿Qué dice Pablo, versículo 3? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Lo que hace del Evangelio la noticia más importante, más trascendental que un ser humano haya escuchado jamás, es que tiene que ver con el más serio de los problemas con el que los seres humanos han tenido que lidiar jamás. Por eso alguien dijo una vez que si nuestro más grande problema fuera económico, Dios habría enviado un economista. Si nuestro más serio problema fuera psicológico y emocional, Dios hubiera enviado a un psiquiatra celestial. Si nuestro más serio problema fuera un problema de salud, Dios habría enviado a un médico. Pero Dios envió a un Salvador. A un Salvador. Porque el más serio problema del hombre es su pecado. El más serio problema del hombre es el hecho de que en incontables ocasiones hemos transgredido la ley de Dios. Por eso es que la buena noticia que el Evangelio anuncia no puede ser recibida con gozo por aquellos que desconocen la mala noticia que el Evangelio presupone. Voy a decir eso otra vez. La buena noticia que el Evangelio anuncia no puede ser recibida con gozo por aquellas personas que desconocen la mala noticia que el Evangelio presupone. Mi amigo, déjame hacerte una pregunta. Y por favor, no me la vas a responder a mí. Yo quiero que tú te la respondas a ti mismo en el tribunal de tu conciencia. ¿Cómo tú te sientes cuando la justicia es burlada? Una pregunta, sobre todo cuando has sido tú el agraviado. ¿Acaso no te indignas al ver que en este mundo los jueces pueden ser comprados? Y que cualquier delincuente puede hacer de las suyas siempre y cuando tenga los recursos suficientes para comprar una sentencia. ¿Cómo tú te sientes? Yo quiero que tú te respondas esa pregunta en el tribunal de tu conciencia. Yo supongo que te sientes indignado. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Tú sabes por qué te sientes así? Porque tú fuiste creado a la imagen de un Dios perfectamente santo, perfectamente justo, un Dios que de ninguna manera puede pasar por alto las transgresiones que se cometen contra su ley moral. La Biblia enseña claramente que todos compareceremos algún día ante el tribunal de Dios, con la agravante de que Él conoce tu vida hasta en el más íntimo de los detalles. Dice en Hebreos capítulo 4 versículo 13 que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Dios no necesita el trabajo de un fiscal acusador porque Él conoce perfectamente cómo ha sido la vida de cada uno de los acusados. Hasta en el más íntimo detalle. Eso que tú crees
que pudiste hacer sin que nadie se enterara. Dios lo sabe. Es por eso que en ese tribunal ningún ser humano podrá salir absuelto si se le juzga en base a su comportamiento en este mundo. Porque todos somos culpables. Dice la Biblia que en el mundo entero no hay un solo hombre que sea bueno, no hay un solo hombre que siempre haya hecho lo correcto, no hay un solo hombre que no haya violado nunca la ley de Dios, y tú lo sabes en el tribunal de tu propia conciencia, tú eres un pecador. Pero es ahí precisamente donde entra en juego la buena noticia del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados, dice Pablo. Siendo el perfecto Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Cristo se hizo hombre para vivir una vida de obediencia perfecta a la ley de Dios y luego morir en una cruz en lugar de todos aquellos que violaron esa ley en incontables ocasiones y a los cuales Él vino a salvar. Para ponerlo en palabras más sencillas, Cristo vino a hacer con nosotros un cambio de expediente. Eso es el Evangelio. Es el anuncio de que Cristo vino a hacer con nosotros un cambio de expediente. Él decidió tomar sobre sí el castigo que nosotros merecemos por causa de nuestros pecados y al mismo tiempo nos otorgó de pura gracia las bendiciones que Él merece de parte de Dios por su obediencia. Escuchen cómo lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Yo decía que 1 Corintios 15, 1 al 4 es un buen resumen del Evangelio. Bueno, esto es otro buen resumen del Evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento. El que entiende la enseñanza de ese versículo que yo acabo de mencionar, entiende perfectamente el Evangelio. ¿Qué dice Pablo aquí? Que Cristo no conoció pecado. Y cuando Pablo dice aquí que Cristo no conoció pecado, obviamente no lo dice en el sentido de que Él no tuviera conocimiento intelectual de que el pecado existía o de que Cristo fuera incapaz de identificar el pecado en la vida de otros. Lo que Pablo intenta comunicarnos es que Cristo nunca conoció en la práctica lo que implica cometer un pecado, porque Él nunca pecó. Su récord está perfectamente limpio en la presencia de Dios. Ahora, tú y yo sí conocemos el pecado, porque lo cometemos todos los días. Sin embargo, a ese que no conoció pecado, Dios lo trató en la cruz como si fuese culpable de haber cometido todos los pecados de aquellos hombres y mujeres que Él vino a salvar. Al que no conoció pecado, por nosotros, a favor de nosotros, en beneficio de nosotros, Dios lo hizo pecado. Jesucristo le pidió al Padre: Padre, yo quiero que tú me trates en esa cruz como merecen aquellos hombres y mujeres, niños, ancianos, a quienes yo vine a salvar. Señor, yo quiero que a mí tú me trates como un ladrón, tú me trates como un homicida, tú me trates como un mentiroso, tú me trates como un adúltero, tú me trates como un pedófilo, tú me trates como la escoria, como la basura de este mundo. Yo quiero que tú me trates a mí como ellos merecen. ¿Se dan cuenta que no es un buen consejo que el Evangelio proclama? Es un anuncio. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Pero el texto no termina allí. Dice Pablo: para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El cambio de expediente. Nosotros le damos a Cristo nuestro expediente lleno de pecados, Él nos da su expediente lleno de justicia. Y a partir de ese momento Dios me trata a mí como Cristo merece ser tratado. Ese es
el mensaje del Evangelio. Nosotros le damos a Él nuestro pecado, Él en cambio nos da su justicia. Él vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, una vida de obediencia perfecta a la ley de Dios, y luego fue a la cruz a morir la muerte que tú y yo merecíamos morir. Por eso Pablo le llama el Evangelio. ¿Notaron en el versículo 1? Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado. Pablo no dice aquí un Evangelio. No, porque esta no es una buena noticia entre otras. Esta es el Evangelio. Esta es la buena noticia, el non plus ultra de las buenas noticias. Es la más extraordinaria noticia que un ser humano haya escuchado jamás. Que ese Dios omnisciente y perfectamente justo decidió asumir nuestra culpabilidad en su propio tribunal para salvar a los pecadores sin pasar por alto su justicia. Eso es lo grande del caso. No fue que Dios tomó tu expediente y lo metió en algún sitio para no verlo. No, Dios no tiene que rebajar su estándar moral. Dios es un Dios justo. Él tiene que castigar el pecado. Pero por amor a ti, mi hermano, por amor a mí, Él decidió tomar el castigo sobre sí en la cruz del Calvario. Ese es el corazón del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. O como dice el apóstol Pedro en su primera carta, el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. ¿Y cómo sabemos que esa noticia es veraz? Porque miren, lo cierto es que el papel aguanta lo que usted le escriba. Aquí hay una buena noticia, una extraordinaria noticia. La pregunta es, ¿cómo nosotros sabemos que esa noticia es veraz? Bueno, Pablo menciona dos pruebas contundentes en los versículos 3 y 4. Las Sagradas Escrituras y la resurrección de Cristo. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si yo decidiera inventarme una religión, y te voy a dar la técnica por si tú quieres inventar la tuya. Si yo quisiera inventarme una religión, simplemente tendría que escribir un libro que diga cosas fantásticas acerca de mí, luego decir que ese libro es una revelación de Dios, y por supuesto luego buscarme un grupo de adeptos crédulos que me crean y que me sigan. Así se inventan las religiones. Eso fue exactamente lo que hizo Mahoma. Él mismo escribió un libro llamado el Corán y luego dijo que se trataba de una escritura inspirada. Y por supuesto Mahoma sabía cómo manejar los argumentos para su propio beneficio. Cuando él se enamoró de la esposa de su hijo adoptivo, dijo que Dios le había revelado que la adopción era un pecado, que no debía haber adopción. De esa manera se libró de que llamarle hijo a este hijo adoptado y así poder tomar a su propia esposa. Y cuando se enamoró de una niña de 6 años y quiso tomarla por esposa, simplemente escribió en el Corán que Dios se lo había revelado. Y escuchaba en estos días a una musulmana, una ex musulmana, que decía públicamente este dato. Y una musulmana que estaba presente dijo, eso no es verdad, esa niña no tenía 6 años, tenía 9. Yo puedo inventarme una religión. Ahora, en el caso del cristianismo, es totalmente distinto. El cristianismo descansa en un libro llamado la Biblia,
que es en realidad un conjunto de 66 libros escritos por más de 40 autores en el lapso de más de 1500 años y que de principio a fin tiene exactamente el mismo mensaje. No hay contradicción ni de Génesis hasta Apocalipsis. La persona del Mesías prometido es el centro de las Escrituras. Por eso Cristo dijo en cierta ocasión a los líderes religiosos de Israel que conocían muy bien el Antiguo Testamento: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. De mí. Todos los profetas anunciaron con lujo de detalles no solo las circunstancias de su vida, sino también las circunstancias y significado de su muerte. Pablo dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Eso es lo que la Biblia estuvo anunciando por cientos de años, mucho tiempo antes del nacimiento de Cristo. ¿De qué familia sería? ¿Dónde iban a nacer? ¿En qué fecha iban a nacer? Daniel capítulo 9. ¿Qué tipo de muerte iba a morir? Tomen por ejemplo Isaías 53. Isaías 53. Escrito 700 años antes de Cristo. Hablando del Mesías, dice en el versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor Jehová Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. 700 años antes del nacimiento de Cristo, Isaías dijo exactamente lo que Pablo dice en 1 Corintios 15:3: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dios anunció todas esas cosas de antemano para que en el día del juicio absolutamente nadie tuviera ninguna excusa por su incredulidad. Pero no solamente tenemos la Biblia en nuestras manos, sino también el poderoso testimonio de una tumba vacía. ¿Qué dice Pablo? Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y Pablo menciona allí una lista de testigos oculares, muchos de los cuales estuvieron dispuestos a dar sus vidas, literalmente, para defender la verdad de que ellos habían sido testigos del Cristo resucitado. Dice Pablo en 1 Corintios 15, a partir del versículo 9... y que apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven, dice Pablo. Vayan y pregúntenle, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, el hermano del Señor, que se burlaba de él, y luego fue uno de los mártires de la iglesia. Después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque yo perseguí a la iglesia del Señor. ¿Cómo nosotros podemos explicar que Saulo de Tarso, el más furioso perseguidor de la iglesia, se convirtiera más adelante en el apóstol Pablo, el hombre que llevó el cristianismo a todo lo ancho y largo de Asia y Europa? La respuesta: él se encontró con el Cristo resucitado camino a Damasco. Así que lo que hace veraz el Evangelio no es el hecho de que un grupo de personas clame ahora ser más feliz o tener una vida más plena de la que tenían antes de conocer a Cristo. Mis hermanos, nosotros tenemos que predicar el Evangelio
anunciando los hechos históricos relacionados con el Evangelio. Decirle a una persona, yo antes tenía una vida vacía, antes vivía deprimido, pero desde que conocí a Cristo, mi vida es todo paz y tranquilidad. Fácilmente te puedes encontrar a una persona que te va a decir, cuando yo practico yoga, siento exactamente lo mismo. No, lo que hace veraz el Evangelio no es eso. Lo que hace veraz el Evangelio no es el hecho de que muchas vidas destruidas de repente parecen haber sido recompuestas. Aunque eso es verdad. No. La veracidad del Evangelio descansa en los hechos históricos que ocurrieron en Jerusalén durante el reinado de Tiberio César. Que el Mesías, anunciado por los profetas del Antiguo Testamento, murió en una cruz crucificado como un criminal para pagar los pecados de su pueblo. Y al tercer día resucitó de los muertos, mostrando así que la obra de redención había sido consumada. Si esa tumba no hubiera estado vacía, cuando los discípulos comenzaron a predicar el Evangelio, hubiera sido muy fácil destruir al cristianismo allí mismo. Solo había que mostrar el cuerpo muerto de nuestro Señor, pero ese cuerpo nunca apareció. Hemos visto entonces que el Evangelio es el anuncio, es la proclamación de un hecho histórico, la buena noticia de lo que Dios hizo a nuestro favor a través de la persona y la obra de su Hijo para rescatarnos de la condenación del pecado y reconciliarnos con Él. Pero hay algo más en este texto con respecto al Evangelio, y es que se trata de un mensaje poderoso, usado por Dios para la salvación de los pecadores y el fortalecimiento en la fe de los creyentes. Noten una vez más los versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Pablo les recuerda a estos corintios que fue precisamente por medio de la proclamación de esa buena noticia que ellos fueron salvados por Dios. Ellos escucharon el evangelio que Pablo predicaba, lo recibieron por fe y de esa manera fueron hechos partícipes de todos los beneficios del evangelio. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios. El anuncio, la proclamación de esos hechos históricos centrados en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, eso es poder de Dios para salvación. Es a través de la proclamación de ese mensaje que el Espíritu Santo produce en el corazón del pecador una profunda convicción de pecado y de impotencia, a la vez que mueve al hombre a poner toda su confianza en la persona de Cristo para el perdón de sus pecados. De manera que ese mismo mensaje que muchos desprecian como una increíble estupidez, es lo que Dios usa para manifestar su poder. Lo que el hombre desprecia es poder de Dios. Por eso Pablo dice en 1 Corintios, porque la palabra de la cruz, el evangelio, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque los judíos piden señales. Ustedes quieren que yo les crea, hagan un milagro aquí. Los griegos por su parte buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados por Dios, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Saben qué?
A los hombres les gustaría escuchar un mensaje más complejo para alimentar su propio ego. Algo que sea difícil de entender o difícil de hacer. Y así poder sentirme orgulloso, lo entendí. O lo hice, fui a pie, a Higüey. Eso da un sentido de satisfacción. Pero lo que Dios pide del hombre es que acepte por fe la buena noticia del Evangelio. Eso es todo. Que reciba de todo corazón lo que Él nos ofrece de pura gracia, gratis, el perdón de todos nuestros pecados y el don de la vida eterna únicamente por medio de la fe en Él. No por tu decencia, no por tu religión, no porque tú eres mejor que otras personas, únicamente por la fe. Ahora, ¿saben lo más irónico, lo más paradójico de todo esto? Que es la buena noticia contenida en el Evangelio lo que lo hace tan detestable al hombre incrédulo. Se supone que las buenas noticias se reciban con alegría. Y esta es la más fascinante, esta es la más extraordinaria. Pero es precisamente la buena noticia del Evangelio lo que lo hace tan detestable, porque recibir ese mensaje implica un reconocimiento de que somos pecadores y que somos impotentes. El hombre quiere llegar al cielo manejando uno de esos camiones que dicen mi propio esfuerzo. Pero tú no vas a llegar al cielo por tu propio esfuerzo. No, tú vas a llegar al infierno por tu propio esfuerzo. El Evangelio es la proclamación de la buena noticia de lo que Dios hizo en Cristo para salvar a pecadores impotentes como tú y como yo. El hombre prefiere una religión de buenos consejos, que le aconseje las cosas que tenemos que hacer para contactarnos con Dios, para alcanzar su favor, antes que recibir por fe la buena noticia de lo que Él ya hizo por medio de su Hijo y su obra redentora. Ahora noten, amados hermanos que están aquí esta mañana, que yo dije al principio de este último punto, y ya estamos terminando, que el Evangelio, voy a repetirlo otra vez, es el mensaje poderoso usado por Dios para la salvación de los pecadores y el fortalecimiento en la fe de los creyentes. Mis hermanos, ¿qué es lo que Pablo está haciendo en 1 Corintios capítulo 15? Él está predicando el Evangelio a cristianos. Él está diciendo a los corintios, si hay algo que ustedes necesitan es tener bien claro en sus mentes y corazones el mensaje del Evangelio. Si hay algo que ustedes necesitan, cristianos, es volver a este Evangelio una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, porque todos nosotros tenemos la tendencia en el corazón de querer ganarnos el favor de Dios por nuestras buenas obras, y tenemos que recordar una y otra vez que es por Cristo, es por Cristo, es por Cristo y solo por Cristo. Eso es lo que fortalece la fe del cristiano. Predicarse diariamente el Evangelio. Recordarse diariamente que su salvación depende de ese general que no venció en la batalla de Maratón, sino que venció los poderes del diablo para que hoy pecadores culpables pudieran reconciliarse con Dios. Esa es la buena noticia, la extraordinaria noticia, la increíble y grandiosa noticia del Evangelio. El Evangelio humilla la soberbia humana y exalta únicamente la gracia de Dios en Cristo.
Pero es ese mensaje, mi amigo, el que tú debes abrazar de todo corazón si de veras quieres disfrutar de la salvación que Dios ofrece gratis en el Evangelio. No olvides esto, mi amigo, en el día del juicio nadie será absuelto, nadie, excepto aquellos que se presenten ante el tribunal de Dios llevando en su cuenta la justicia de otro. La justicia perfecta de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Pídele a Él que perdone todos tus pecados. Pídele a Él que en este mismo instante te vista con su justicia perfecta, porque dice la Escritura que el deleite de Dios es perdonar pecadores. El deleite de Dios es conceder el perdón a todos aquellos que se acojan a su misericordia en Cristo. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por habernos dado la oportunidad de proclamar el Evangelio. Gracias, Señor, por esa buena noticia, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, pero que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Señor, tú dices en tu palabra que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Manifiesta ese poder en esta mañana. Señor, nosotros te suplicamos que tú uses esa palabra del Evangelio con poder para salvar a pecadores, para fortalecer la fe de todos aquellos que han creído en Cristo para el perdón de sus pecados. Señor, reparte liberalmente en esta mañana, en este lugar, arrepentimiento y fe, que una gran cosecha de salvación haya en este día, en este instante, en este lugar. Alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo. Amén.